Estamos de vuelta, esto es Mixquitaqui. Yo estoy feliz, amigos, porque estoy acompañada de pioneros de nuestra música andina. Ellos son de San Mateo, Peregrina del Rímac, Rosita Cordero y Antonio Baldeón. 51 años de vida artística, Antonio Baldeón, compositor de canciones inolvidables de nuestro Perú, de nuestro folclore. ¿Cómo estás, Antonio? Bienvenido a Mixquitaqui. Muy buenos días, para mí es un gran honor saludarlos a través de la frecuencia de Canal 7, a donde llega pues a todo el corazón del pueblo peruano. Me siento muy honrado una vez más de estar en el corazón de Mixquitaqui. Gracias por la coordinación y la invitación y feliz y contento. En un año especial, Antonio, de muchos reconocimientos, Rosita Cordero. Qué maravilloso es que cuando uno hace la música con tanto amor se reciban tanto cariño de nuestro público. ¿Cómo estás, Rosita? Bienvenida a Mixquitaqui. Gracias, Aiwa. Muy bien, contenta y feliz de nuevamente verte personalmente, porque siempre te vemos a través del canal. Y justamente hemos sido invitados para un reconocimiento a nuestra tierra linda como es San Mateo de Huanchor. Gracias al señor alcalde. Se ha celebrado el 443 aniversario, hemos estado presentes y no podemos irnos pues sin pasar por Mixquitaqui. Y con un reconocimiento que estará en un lugar especial del corazón. Estás con un vestido bello, qué bonito, es los bordados de San Mateo. Así es. Sí. Elegante, como debe ser la mujer andina, y regalándonos la música de San Mateo, que es un estilo especial con la mandolina, música alegre, de fiesta festiva. Nos van a regalar una canción, es un clásico del Huayno San Mateo. San Mateo. Sí, es el clásico de la música guanchurina. Guanchurina, claro, por supuesto, sí. Culebrita venenosa, es de tu composición. Así es, con mucho cariño para todos los amigos de San Mateo por su 443 aniversario y arriba la música Hoy guanchurina. Vivimos entonces aquí en Mixquitaqui la música de San Mateo, la música guanchurina con Antonio Baldeón, Rosita Cordero, nuestra peregrina le rima con esta canción, Culebrita venenosa. Adelante la música. Para ti, mi querido Perú, aquí está la primera voz de San Mateo de Huanchor. Rosita, Rosita, Rosita Cordero.
Y ahora regresemos al escenario porque se encuentra Peregrina del Rímac y Antonio Baldión con los engreídos del Perú y nos traen Agarra tu manta. ¡Alegría para todo el Perú! ¡Vamos bailando! ¿De dónde vienes, blanca palomita, con ese vuelo tan apreciado? Seguramente estarás viviendo, abandonando tu padre, tu madre. Solamente porque yo te quiero. Si tú me quieres como yo te quiero, agarra tu manta, vámonos a vivir. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Antonio Baldeón! Siempre con cariño. Las canciones que nacen a orillas del río Rímac. San Mateo de Huanchor, mi tierra linda. Así, así, así. Decentemente te digo, cholito, yo no te quiero, yo no te amo. Ahorita mismo puedes regresarte por el camino por donde has venido. Si tú supieras, vida de mi vida, cuánto yo sufro por verte a mi lado. Honradamente te presto mi amor. Si tú me quieres, dichoso sería. ¡Eso! Con cariño para todo el sur de nuestro querido Perú. Para el departamento de Arequipa, Cusco, uno. Con mucho amor. ¡Vamos, maestro polifacético! ¡Antonio Baldeón! Al fin, ¿qué voy a hacer? Tú me quieres a mí. Voy a sacar mi manta para podernos marchar. Apúrate, vámonos por el camino los dos. No vayan a salir tus padres si no nos dejan marchar. ¡Ahora! ¡Eso! ¡Esa zapateadita! Este bonito bailas para que siempre lo recuerdes. ¡Bailas, corazón! ¡Y otra vueltecita!